bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. El tema de la clase de hoy es el profetismo en la época de la monarquía. Y vamos a empezar esta clase, sugiero empezar la clase, mirando el esquema que está en la página 16. Porque la clase la vamos a desarrollar a través de 4 puntos fundamentales, que es lo que tienen en la página 15, ¿no? Primero, los profetas en Israel, luego los profetas en Israel y el profetismo circundante, la singularidad del profetismo en Israel. Tercero, contrafuertes históricos del profetismo en Israel. Y cuarto, el profetismo y la monarquía. En realidad, el punto cuarto resume o retoma, recapitula el título de toda la clase, pero para entender la relación entre profetismo y monarquía tenemos que pasar por todo lo anterior. El punto de partida de nuestra clase es ubicarnos en el hecho histórico de los profetas en Israel. Y ese es un dato que se presenta para cualquiera que objetivamente visualiza la historia del pueblo de Israel. Es un hecho destacadísimo de la historia de ese pueblo, a tal punto que si hubiera que caracterizarlo entre los pueblos de la antigüedad, por alguna singularidad, podríamos decir que es el pueblo de los profetas. Es un hecho triple, como dice el título A del punto 1. Es un hecho histórico. O sea, hubo hombres en Israel llamados profetas y que actúan en relación con el pueblo como tales. Pero además es un hecho histórico literario, es decir, Israel ha legado a la posteridad una literatura profética más abundante que cualquier otro pueblo antiguo. De hecho, en los otros pueblos antiguos el profetismo no da lugar a un género literario. Ya veremos que existe un fenómeno que podemos llamar profetismo, hablando en sentido genérico, en los pueblos del antiguo Próximo Oriente. De eso nos ocuparemos en el punto segundo. Pero lo que no hay, ni en Mesopotamia, ni en Egipto, ni en el resto de los pueblos del corredor, ni en la antigua Grecia, por ejemplo, tampoco, es una literatura asociada a ese oficio de vidente, adivino, decidor de oráculos, etc. Y por último es un hecho histórico religioso. Ahí también ya, al decir que es un hecho histórico literario y que es un hecho histórico religioso, ya nos estamos enfrentando con una singularidad en el profetismo de Israel. Primero, la envergadura que adquiere el profetismo en Israel hace que dé lugar a una literatura abundante, como dije, y de excepcional calidad. Esto mirándolo humanamente el fenómeno, ¿no? Y segundo, marca, de nuevo, con una impronta única, el conjunto de la religiosidad del pueblo de Israel. En los otros pueblos existe ese oficio de profeta áulico, profeta del templo, pero si tenemos que caracterizar la religión de los otros pueblos, ese es un dato marginal, secundario, totalmente accesorio. En cambio, en el pueblo de Israel es un hecho histórico religioso fundamental. Así que la singularidad del profetismo en Israel en realidad no es un problema. El problema se plantea posteriormente, pero en principio ya nos asalta como un hecho singular, porque esta característica de ser un hecho al mismo tiempo histórico, literario e histórico religioso fundamental se da solamente en el pueblo de Israel. Ahora sí, vamos a la hojita de la página 16, porque ahí tenemos resumidos los datos. Vamos a presentarlos todos de entrada y después nos quedamos tranquilos con respecto al hecho histórico. Este esquema retoma nuevamente
la lista de los reyes de Israel, de la monarquía unificada, de los reyes de Judá, de los reyes de Israel, pero añadiendo las figuras proféticas que se ubican históricamente en la época de la monarquía. Los profetas están todos en letra bastardilla o itálica, ¿sí? A diferencia de los reyes que están en letra normal. Ahí hay una sola excepción, que es obviamente el rey David, que para ser coherentes con lo que hemos dicho en la clase dedicada a él, también aparece como profeta, aunque con un tipo de letra distinto que lo singulariza, ¿no? Porque es un profeta aparte y de un modo totalmente único. El primer rey de Israel es Saúl, y la actividad profética asociada al reinado de Saúl está centrada en la figura de Samuel, obviamente. O sea, el profeta de Israel durante el reinado de Saúl es Samuel. Bajo el reinado de David tenemos dos figuras, una de las cuales es una figura mucho más importante que la otra, que son el profeta Natán y el profeta Gad. La figura de Natán descuella con mucho mayor relieve, es el gran profeta del reinado de David, el que acusa a David de su pecado, el que profetiza que el linaje de David tendrá el reino para siempre, y el que finalmente apoya a Salomón para que sea el sucesor de David. Bajo Salomón aparece una única figura profética ya al final del reinado de Salomón. Y aparece para increpar a Salomón su idolatría y para profetizar a Roboam que el reino será dividido. Y ese es Ahías. Ahías al mismo tiempo le profetiza a Jeroboam que él quedará con el grueso de las tribus como rey. Es decir, Ahías es el rey de Ahías es el profeta que anuncia la división del reino. Luego tenemos, en los comienzos de la monarquía dividida, solamente dos figuras de cierto relieve, y son los que aparecen mencionados en la escritura. Bajo Roboam, el profeta Semayá, y en Judá, ¿no? Y bajo Ahab en Israel, el profeta Miqueas. Miqueas, que no hay que confundir con el profeta geógrafo Miqueas, que es de época posterior, ¿no? A Miqueas el geógrafo lo tienen más abajo, fíjense. Este es Miqueas, a quien acuden los reyes Ahab y Josafat en relación con su oposición al reino de Damasco, ¿no? Y el que les anuncia cuál será el resultado del enfrentamiento. Lo van a consultar en Ramot de Galaad, o sea que vive en realidad en las montañas de la Transjordania. Inmediatamente después de Miqueas aparecen dos figuras eminentes. Es decir, los profetas más destacados están puestos en bastardilla y negrita, ¿no? Que son Elías y Eliseo, nuevamente en el reino de Israel, igual que Miqueas, ¿verdad? Elías profetiza bajo Ahab y Ocosías, y Eliseo bajo Jotam y Jehú. Eliseo y Elías configuran un nuevo tipo de profeta, eso lo vamos a ver después, que son los que suelen llamarse los profetas taumaturgos. Ahora, la aparición de ese nuevo tipo de profetismo tiene que ver con un problema que es el problema de cómo se discierne al profeta auténtico. Y los profetas taumaturgos van a ser la respuesta de Dios a ese problema.
Nos hemos movido hasta aquí en el ámbito de la monarquía vivida entre los siglos X y IX. Recién en el siglo VIII empiezan a hacer su aparición los profetas agiógrafos, es decir, los profetas que van a estar asociados a la composición de libros proféticos, bajo su nombre. El primero, el más antiguo de todos, es Amós, también en el reino de Israel, bajo el reinado de Jeroboam II. Y le sigue Oseas, de larga vida, que profetiza bajo Menahem, Pekahia, Pekah y Oseas. Muere alrededor del 725, ya el reinado de Oseas, del rey Oseas, ¿no? Que es su homónimo. La época final de Oseas coincide con el surgimiento en el reino de Judá de dos grandes profetas agiógrafos, que son Isaías y Miqueas. Isaías profetiza bajo el reinado de Jotam, de Ahaz y de Ezequías. Ezequías, recuerden, es uno de los grandes reyes piadosos de la monarquía de Judá. Y bajo el reinado de Ezequías culmina el oficio profético de Isaías. Ahora bien, Oseas, el rey Oseas, bajo cuyo reinado termina de profetizar Oseas, es el último rey de Israel. Por lo tanto, a partir de allí, el resto de los profetas son todos de Judá. Y no es casual que las figuras principales aparezcan a partir del reinado de Josías. De nuevo, Josías es el rey piadoso por excelencia del final de la monarquía. A Josías está asociado el sacerdote Elí, el hallazgo del libro de la ley en el templo y una reforma religiosa profundamente yavista, piadosa. Y es bajo Josías que desarrollan su actividad de predicación Sofonías y Nahum, y empiezan a actuar Jeremías, Baruch y Habacuc. El oficio de Jeremías, que empieza con Josías, acompaña a la monarquía hasta su final con Sedecías, porque Jeremías va a tener la ingrata tarea de denunciarle a Jerusalén su ruina y de presenciarla y tener que exiliarse finalmente. Por último aparecen los dos profetas que podemos poner al final de la monarquía, pero que actúan ya en el destierro. Son los profetas del destierro. En primer lugar, Ezequiel. Y en segundo lugar, Daniel. Con ellos ya se abre el horizonte del Israel post-exílico, pero son profetas que actúan en vinculación con el hecho mismo del exilio que han experimentado y respecto del cual empiezan a plantear problemas que antes no han surgido. Con esto tenemos el dato histórico. Estos son los profetas de la monarquía. Si hablamos de del profetismo en Israel bajo la monarquía, tenemos que abarcar este conjunto de hechos. Ahora volvamos al esquema de la página 15. La clase empezó hablando en su título del tema de los profetas, pero conviene que hagamos una pequeña digresión sobre la terminología que habla del fenómeno. El término principal que usa la escritura hebrea para nombrar a los profetas es el término Naví. Este término tiene una raíz verbal que significa en hebreo hablar, decir, anunciar. De manera tal que es fácil entender su significado primario, ¿no? Pero hay dos complicaciones.
La primera complicación es si eso ha de entenderse en sentido activo o en sentido pasivo, plantean los filólogos. Es decir, ¿es el que habla o aquel a quien se le hace hablar? ¿No? Son dos sentidos posibles que puede tener el mismo verbo, ¿no? Un sentido activo, el que habla, el que dice, el que anuncia. De hecho, eso describe de alguna manera el oficio del profeta. Pero también cabría que en este caso su sentido fuera más bien pasivo, o sea, el que es hecho hablar por Dios, obviamente de modo implícito, ¿no? Aquel al que Dios hace hablar. En este segundo caso, el término adquiere un sentido más pleno, más completo, y dice mejor el oficio del profeta en Israel. Conceptualmente es más adecuado entenderlo de esa manera. No es simplemente el que habla, el que dice, el que anuncia, sino el que es hecho hablar por Dios. Sin embargo, desde el punto de vista filológico, el sentido activo parece el auténtico, por la presencia del término en el mismo sentido básico en otras lenguas semíticas, fuera de Israel. O sea, el que habla, el que anuncia. Bien. La otra complicación es que la misma raíz, según que se termine con un espíritu suave o un espíritu áspero, significa dos cosas en hebreo. Significa, como dijimos, hablar, anunciar, decir, pero también significa bushir, hervir. Y toda la tradición, incluso rabínica, juega con el doble significado, porque este otro matiz del término, tomado de la otra significación posible de la raíz, destacaría al profeta como aquel que hierve de celo por la causa de Yahvé, y en esa situación de entusiasmo, diríamos, para usar la palabra griega, de fervor religioso, de ebullición espiritual, se manifiesta, ¿no? Es decir, connotaría más bien ese carácter extático y de transporte espiritual del profeta como portavoz de la divinidad. Pero el término naví, como el verbo que significa profetizar, que son los que comúnmente aparecen, los que aparecen con más abundancia, son acompañados por otros términos correlativos que terminan de completar la figura del profeta incluso en el plano léxico. Otro término que aparece usado es el término, son dos palabritas que tienen el mismo significado básico. Roé y José significan el que ve, el vidente. Estos dos términos aparecen usados de dos maneras en relación con Naví. Una manera complementaria, el profeta es también el que ve, es el auténtico vidente, porque es aquel a quien Dios le hace ver lo que el pueblo está llamado a ver. Pero también el profeta es contrastado con los que se llaman a sí mismos videntes, pero que no lo son. Es decir, el profeta avergüenza a los videntes que humanamente se autoconstituyen en tales. Acá empieza a aparecer esa problemática de la contraposición entre el profetismo de Israel y el profetismo ambiental, y el profeta auténtico y el falso profeta. Hay un juego de términos, a su vez, que vincula al profeta con Dios. El profeta es el que habla, sí. Pero para completar la definición es el que habla de parte de Dios. Eso es lo que expresa de modo claro el término griego profetés, con que se traduce Naví en los 70 y que llega a nosotros, ¿no? Porque profetés significa el que habla en representación de, el que habla como portavoz de Dios, siempre se sobreentiende aquí, nuevamente. Ahora, hay un juego de términos que lo connotan de esta manera al profeta, porque el profeta es Malak, Yahvé, Ish, Yahvé, Ebed, Yahvé. Es decir,
malak, mensajero, en griego ángel, ¿no? Es mensajero de Dios, es varón de Dios, hombre de Dios, Ish, Yahvé, y es Ebed, siervo de Dios. Los profetas de Israel en distintos textos de la Escritura son llamados de estas tres maneras, ¿sí? Son un varón de Dios. La expresión un varón de Dios es sinónimo de profeta. En los libros de Samuel y de Reyes, muchas veces, para nombrar, introducir la aparición de un profeta, en lugar de decir el profeta fulanito, se dice apareció un varón de Dios, fulanito, y profetizó, tal y tal. Es decir, la expresión varón de Dios, la expresión ser siervo de Dios, la expresión mensajero o ángel de Dios, son expresiones que connotan al profeta en su vinculación con Yahvé. El profeta es las tres cosas de Yahvé. Es mensajero, es servidor, ¿y qué quiere decir que es varón de Dios u hombre de Dios? Esa expresión en el lenguaje hebreo habla de una pertenencia especial de ese hombre en su ser y en la totalidad de su vida con respecto a Dios. Por eso las dos connotaciones primarias que tienen toda la literatura bíblica son o profeta o justo. Es decir, los dos matices semánticos que tiene la expresión varón de Dios o hombre de Dios es el profeta o el justo. O sea, aquel cuya vida pertenece a Dios y está influida por el don de Dios. Y es un instrumento de la voluntad de Dios. El otro juego de términos con que se connota al profeta habla no de su relación con Dios, sino de su relación con el pueblo, o sea, con Israel. El profeta es Sopé, Shomer y Roé Israel. Esto quiere decir, la primera palabra, Sopé, significa vigía. Vigía, vigilante. Vigilante a nosotros nos suena, pero vigía, ¿sí? El término shomer se suele traducir por guardián, custodio. Y por último el término roé significa pastor. Y estas son siempre Israel, es decir, de Israel. Son tres expresiones que se refieren a los profetas en distintos lugares de los libros históricos y proféticos. El profeta es, primero, vigía de Israel. Es el que en nombre del pueblo está atento a los signos de los cuales depende la vida del pueblo, como el vigía en la fortaleza, ¿no? Está atento a lo que pasa alrededor, a lo que puede afectar la existencia de aquellos que están morando en el interior de esa fortaleza. El vigía es uno de los oficios que tiene el profeta en relación con Israel. Está oteando el horizonte, descubriendo los signos del peligro para alertar al pueblo. Primera cosa. Es guardián. Ahora es la función. Ahora mira al pueblo. Mira al pueblo para cuidarlo, guardarlo, tenerlo a salvo, protegerlo. Está pendiente de los signos que amenazan al pueblo, pero también de las necesidades, problemas, dificultades del pueblo. Y por último, es pastor. Es decir, ahora esta tercera denominación, que aparece al final de la época monárquica, en relación con la figura de Ezequiel, sobre todo. Esta imagen del pastor, el profeta como pastor, que ya está insinuada también de otra manera al comienzo de la profecía geográfica, porque ahí tenemos a Amós, que es pastor de oficio, es decir, es un pastor concretamente, cuida un rebaño, ¿no?
Y al comienzo del libro se nos hace saber que él mismo lo dice, no, yo no soy de los hijos de los profetas, no pertenezco al oficio, digamos. Dios me llamó desde el lugar en que estoy cuidando el rebaño, ¿no? Es un pastorcito. Bien. Lo mismo que David, que estaba cuidando el rebaño de su padre, ¿no? El profeta aparece también bajo la imagen de el pastor de Israel, porque ahora, primero vigía, segundo, guardián o custodio, tercero, pastor, porque está llamado a guiar al pueblo. Lo cuida, lo protege, lo guía hacia su salud, hacia su vida, en última instancia hacia su salvación. Este recorrido por la terminología bíblica sobre el profeta ya nos enriquece de entrada la mente respecto del concepto de la profecía, de lo que es el profeta en Israel. Y además dibuja un concepto que tiene 3 coordenadas básicas, si ustedes quieren. Primero, hay una actividad que define al profeta. Y esa actividad es la palabra. Pero esa palabra es palabra profética solo por las otras 2 coordenadas. La relación que el profeta tiene con Dios y la relación que el profeta tiene con el pueblo. De manera que el profeta tiene el oficio de la palabra, pero como mediador entre Dios y su pueblo. Y vinculado con Dios y con su pueblo en el modo en que estos términos designan y significan de manera primaria. Es decir, con Dios como su hombre, como su mensajero, como su servidor, y del pueblo como su vigía, como su guardián, como su pastor. La profecía de la época monárquica hay que ubicarla en un contexto obviamente más amplio, ¿no? Porque los profetas en Israel no aparecen con la monarquía. Eso ya lo habíamos dicho en clases anteriores. Pero hagamos un repasito. Ni aparecen con la monarquía ni se terminan con la monarquía. Entonces, ubiquemos la profecía monárquica en el contexto histórico más amplio. La profecía, podemos decir que empieza propiamente con Moisés, porque recién allí tenemos al pueblo constituido como tal. Pero ese pueblo se constituye merced a la mediación del profeta por excelencia y arquetípico. Moisés es el arquetipo del profeta en Israel. Porque si nosotros nos fijamos, cumple con todo esto que acabamos de decir en la terminología. Todo eso está realizado y al mismo tiempo prefigurado en Moisés. Porque Moisés es el que habla de parte de Dios. Pero es también un hombre de Dios, es un servidor de Dios, es un mensajero de Dios para el pueblo, claro que sí. Y es también el que se ocupa del pueblo, ¿o no? Y claro, es su vigía, es su guardián, es su pastor, es el que lo conduce, ¿verdad? Lo conduce Yahvé, pero lo conduce a través de Moisés, ¿sí? Moisés es arquetípico hasta tal punto que al final de la recopilación de todas las tradiciones antiguas y de todos los escritos sobre la historia de Israel, en la época del deuteronomista, aparece la explicitación de ese carácter arquetípico de Moisés como profeta, en un texto que tenemos que leer.
Deuteronomio 18, 15 a 22. Y dice así: el que habla es Moisés. Y dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te suscitará Yahvé, tu Dios. A él habéis de escuchar. Exactamente tal como pediste a Yahvé tu Dios en Joreb el día de la asamblea, diciendo: no quiero oír más la voz de Yahvé mi Dios, ni ver más este gran fuego para que no muera. Y Yahvé me dijo: está bien lo que han dicho, les suscitaré un profeta de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en boca de él, quien les hablará todo lo que yo le ordene. Y acaecerá que al hombre que no escuche mis palabras, que él pronunciará en mi nombre, yo le pediré de eso cuenta. Sin embargo, el profeta que tenga la osadía de pronunciar en mi nombre palabra que no le he mandado decir, y que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Ahora bien, si dices en tu corazón: ¿cómo conoceré la palabra que Yahvé no ha hablado? Mira lo que el profeta pretendiere decir en nombre de Yahvé. Si luego la cosa no tiene lugar, no se realiza, eso es palabra que no ha pronunciado Yahvé. Osadamente la ha pronunciado el profeta, no tengas miedo de él. Acá, este es un texto que tenemos que entender, está redactado en la época del deuteronomista, clase pasada, ¿no? No es un texto antiguo, no es un texto de la tradición primitiva. Es un texto en el que Moisés aparece anunciando el oficio profético que acompañará la vida del pueblo. Sin embargo, lo hace de una manera enigmática a la vez, y eso lo señalan todos los exégetas, empezando por los padres de la Iglesia. Habla de un profeta. Eso uno lo puede entender en el sentido de: te suscitaré un profeta cuando haga falta, ¿no? Cada vez que haga falta. Pero esa singularidad y la primera expresión, un profeta como yo, ¿no?, está entendido también en un sentido más pleno como un anuncio mesiánico, es decir, vendrá un profeta que establecerá una alianza nueva, como yo estoy estableciendo esta. Ese sería un sentido profético. Y en este caso Moisés está hablando como profeta en el sentido más pleno de la palabra. Pero hay ciertos rasgos del discurso que se pone aquí en boca de Moisés que expresan claramente la mentalidad deuteronomista. Primero que nada, acá se pone como una especie de fundamento del oficio profético. ¿Por qué los profetas? Y el texto lo que dice es, la respuesta del texto es: porque el hombre no puede estar en la presencia de Dios de modo directo y seguir viviendo. Es decir, el pueblo no puede relacionarse de modo directo, inmediato, con la majestad soberana de Yahvé. Porque fíjense que en lo que hemos leído, Moisés dice que el pueblo es el que le pide mediadores, ¿no?, profetas como él, porque no puede soportar la gloria de Yahvé presente de modo directo. Entonces le pide un mediador. En segundo lugar, el texto nos habla de la distinción entre el profeta auténtico y el profeta falso. Primero, nos da la distinción esencial. El auténtico profeta es el que habla lo que Yahvé le manda, y solo eso. De modo que lo que él habla es palabra de Dios. Eso es lo que distingue esencialmente. Pero después se nos da un signo para reconocer, ¿no? Esa sería la definición esencial. El auténtico profeta es el que habla lo que Dios le manda. ¿Y cómo reconocemos que es auténtico? Y el único signo del que habla aquí el texto del Deuteronomio es el del cumplimiento. Es decir, si lo que el profeta
anuncia, no se verifica, entonces quédese tranquilo que ese no habla de parte de Dios, le dice Moisés, ese no es profeta auténticamente. Moisés acá aparece hablando de la profecía como algo que atravesará la historia entera del pueblo de Israel y que se inicia de algún modo en él, porque es otro profeta como yo, ¿verdad? Y por eso decimos que acá explícitamente está presentado como el profeta arquetípico. Pero ese carácter arquetípico tiene que ver también con que en él se realizan todas las dimensiones del oficio profético, que después vamos a ver en el punto siguiente. Así que no quiero adelantarme a eso. Vamos a terminar con el panorama histórico. Después de Moisés tenemos la figura de Jonás, a la que se suele considerar también a Jonás, estoy diciendo Josué, no Jonás, ¿sí? Discúlpenme ustedes, fue un nombre por el otro. Después de Moisés tenemos la figura de Josué, al que se suele considerar también como profeta. Ahí hay un problema ya incluso de crítica textual, porque la mención de Josué como profeta aparece no en el texto masorético, sino en el texto hebreo. En el texto hebreo, si uno lee el texto hebreo íntegro, nunca se llama a Josué profeta, pero en la traducción de los 70 sí. El profetés de la traducción de los 70 se corresponde en el texto masorético con una expresión que es servidor de Yahvé, pero no profeta. Podríamos decir que ahí el traductor griego ha traducido tomando esa expresión en el sentido de profeta, ¿no? Pero es discutible que esté ahí puesta para significar profeta, porque es una expresión que se usa también mucho más ampliamente. De todas maneras, si a Josué se lo considera como tal, es solamente en cuanto recibe el espíritu de Moisés, ¿verdad? Y continúa su misión de guía del pueblo. Y además recuerden, con Moisés se ratifica la alianza una vez que el pueblo ha entrado en la tierra. De manera tal que Moisés también actúa como mediador en el sentido profético. Después de Moisés entonces Josué. Bajo los jueces la profecía no aparece desarrollada. El mismo libro primero de Samuel al comienzo dice que bajo los jueces apenas si hubo profetas. Tenemos una figura que más bien es una figura profética ocasional, que es Débora. Débora profetiza en una circunstancia concreta de la historia del pueblo y en eso se agota su misión como profetiza, pero profetiza. Esa sequía de profetismo bajo los jueces se acaba con la figura de Samuel. Samuel es un varón de Dios, un profeta de Dios y al mismo tiempo un juez. Y aparece en vinculación con los orígenes de la monarquía. Claro. Es decir, así como Moisés y Josué son los profetas de la alianza y de la instalación en la tierra, ahora Samuel es el profeta de los orígenes de la monarquía. Adviértase cómo ahora aparece otra coordenada del concepto de profeta que hay que tener en cuenta siempre. La misión del profeta es inseparable de la historia del pueblo de Dios. Y la historia del pueblo de Dios es la realización de los designios de Dios. Acá tenemos otra línea que ubica al profeta en Israel, ¿no? La misión del profeta es inseparable de la historia.
del pueblo. Y la historia del pueblo es el cumplimiento de los designios de Dios. A partir de Samuel ya entramos en la monarquía, ¿no? Que es el esquema que vimos en el comienzo de la clase. Acá lo único que he hecho es limitarme a poner 3 tipos de profetas, ¿no? En los que podríamos abarcar al grueso de los profetas de la monarquía. Primero, profetas áulicos, es decir, profetas de corte, que actúan en relación con el rey directamente y que viven en la corte en general, como es el profeta Natán, o como es Gad, o como es Semeya. Esos son profetas áulicos, son personajes de la corte, que viven en relación directa con la corte real y con la persona del rey. Luego tenemos los profetas taumaturgos, los profetas como Elías y Eliseo, son los 2 arquetipos de la profecía taumatúrgica. Y yo dije, ahí aparece una problemática que tiene que ver con la distinción entre falsos y auténticos profetas. De nuevo, es el mismo tema que aparece en el texto del Deuteronomio, cómo se reconoce al profeta auténtico. Los profetas taumatúrgicos dan otro signo. El primer signo, el que menciona el libro del Deuteronomio, es el cumplimiento de la palabra que viene de boca del profeta, que se cumple infaliblemente porque es palabra de Dios, no es palabra humana. Y acá aparece otro signo para reconocer al profeta auténtico. Ese signo son las maravillas que Dios obra por medio del profeta. Es decir, el profeta obra milagros. Y esos milagros son un signo de la autenticidad de su misión y de su oficio profético. Porque solamente pueden ser obrados por Dios. De manera que cuando el profeta actúa como mediador del hecho milagroso, se manifiesta su pertenencia a Dios, que es un varón de Dios y que es un auténtico profeta. Así tenemos los signos de Elías, ¿no? Que frente a los profetas de Baal, fíjense, ahí está ese episodio clarísimo y muestra con nitidez el sentido que tiene el carácter taumatúrgico del profeta, ¿no? Frente a los profetas de Baal, portavoces de un ídolo, el que realiza el signo del fuego que desciende del cielo a consumir el sacrificio sobre el altar es Elías, porque Dios actúa para manifestar que ese es su profeta. En esos signos también se manifiesta otra cosa. Se manifiesta, si ustedes recuerdan los signos principales de Elías y Eliseo, ¿no? Hay signos que están directamente vinculados con lo que podríamos llamar obras de misericordia, ¿no? Dar alimento a quien no lo tiene, se multiplica el aceite, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos signos hacen alusión además a otra cosa. Están implícitamente hablando de la misericordia de Dios, del designio misericordioso de Dios y en última instancia del reino, como don de Dios. O sea que el profeta taumaturgo con el signo muestra su autenticidad, pero al mismo tiempo con el signo milagroso también profetiza. Y acá aparece de nuevo otra coordenada más. El profeta en Israel no profetiza solo con palabras, sino también con acciones. Hay actos, acciones, sean signos milagrosos o sean lo que llaman típicamente acciones proféticas, ¿sí? Como Jeremías, que se pone el yugo sobre la cerviz y sale a caminar por las calles de Jerusalén, ¿no? La acción profética, que es como una especie de dramatización, ¿no? El profeta habla mudamente, habla con signos, cuya interpretación obviamente requiere de la palabra. Sin la palabra profética no podemos entender el sentido del signo, pero el signo
presenta de manera inmediata, impactante, sensible, eso que la palabra esclarece. De modo que el profeta habla por palabras y por signos. Pero hay otra complicación más todavía. Habla a través de su vida. Hay dos profetas clave en este aspecto, que son Oseas y Jeremías. Bouillet en la Biblia del Evangelio señala con mucha claridad esto. En Oseas y en Jeremías, Dios habla no solo a través de lo que los profetas dicen, sino de lo que les hace vivir. Su existencia se transforma en una acción profética. Ya no es como un gesto. Jeremías que sale con el yugo, nuestro Señor Jesucristo que expulsa a los mercaderes del templo. Esas son típicas acciones proféticas, ¿no? Acciones proféticas quiere decir una acción que tiene un mensaje profético. No está hecha por ella misma, está hecha para significar algo. Es un signo. En el primer caso, es un signo de que Israel se somete a yugos humanos en lugar de buscar la protección de Dios. Se hace esclavo en lugar de ser libre, porque se apoya en la fuerza de los hombres y no en el soberano poder de Dios, que es el único que le da libertad al hombre. En el otro caso significa que la economía de la antigua alianza se terminó y que empieza una nueva alianza y un nuevo templo. Pero eso es una acción. Ahora, en Oseas y en Jeremías hay más que eso. Hay el hecho de que su vida entera se transforma en un signo profético. Porque en Oseas Dios lo manda al profeta a tomar como esposa a una prostituta que lo engañará reiteradamente. De modo que el profeta en su existencia hace la experiencia de esa infidelidad que simboliza la infidelidad del pueblo para con Dios. Entonces ya no es un signo profético en el sentido de un gesto que yo hago para seguir, no, es la vida entera del profeta la que se transforma en una palabra de Dios. Y lo mismo pasa con Jeremías. Jeremías tiene que anunciarle a Israel su ruina, y eso va a acarrear el desprecio y la persecución sobre su persona. Es convertido en objeto de escarnio, de burla, es tratado de enemigo del pueblo, de vendepatria, de agorero malicioso, simplemente por hablar la palabra de Dios. De manera que él en sí mismo experimenta el dolor del rechazo del pueblo, que de nuevo es el dolor de Dios por la infidelidad de su pueblo. O sea, su vida se transforma en una experiencia religiosa de lo que Dios está tratando de manifestar al pueblo. Si nosotros vamos profundizando en el concepto de profeta por todas estas vías, se advierte que el profetismo en Israel tiene unas dimensiones absolutamente únicas. Después de los profetas taumaturgos vienen los profetas hagiógrafos, que ya están ubicados, ¿no? A partir de Amós, es decir, del siglo VIII antes de Cristo. Son los profetas que dejan libros, ¿no? Compuestos directamente por ellos en parte, o por lo menos las colecciones fundamentales de sus oráculos, ¿no? Después, muchas veces redactados por círculos de discípulos, completados a veces por profetas posteriores. Y luego tenemos la profecía postexílica, bien, que abarca desde el retorno del exilio hasta el final de la antigua alianza.
pasamos al punto segundo, los profetas en Israel y el profetismo circundante. Ya lo hemos rozado más de una vez este tema, pero ahora vamos a plantearlo formalmente. Hasta aquí hemos visto el profeta desde la Escritura. Ahora bien, los documentos extrabíblicos ¿no hablan también de profetas en otros pueblos? ¿No es un oficio común a todos los pueblos del Antiguo Oriente? Ahora bien, la respuesta a esto, si uno la quiere sintetizar, podríamos decir lo siguiente. ¿Hay profecía en los otros pueblos del Antiguo Oriente? En algún sentido, sí. En el sentido en que se da en Israel y que hemos tratado de presentar hasta ahora, no. La documentación mesopotámica, la documentación egipcia, nos habla de un oficio que está asociado a los templos y a las cortes reales. Es un oficio que en la lengua acadia suele nombrarse con la misma raíz con que se dice profeta en Israel. Esa raíz que tiene la palabra nabí, el que habla, el que dice, el que pronuncia oráculos. Los hay en Babilonia, los hay en Asur, los hay en Mari, los hay en las ciudades cananeas también. Hemos mencionado recién que Elías se enfrenta con los profetas de Baal. La Escritura también nos lo menciona. Es decir, hay profetas en los otros pueblos. Baal también tiene sus profetas. En la historia de Moisés sabemos que en la corte del faraón hay también videntes, hay magos que hacen cosas prodigiosas. Si conocemos la tradición clásica griega, también en Grecia había oráculos, ¿no? El oráculo de Delfos, el más famoso de todos. Bien. Sí, existen en la religiosidad de estos pueblos la idea de que la divinidad se puede comunicar con los hombres a través de la mediación de ciertos hombres. Sí, señor. Esa idea es del contexto. Esa idea aparece en muchos pueblos. Cuando uno trata este problema, tiene que plantearse explícitamente esto que voy a decir ahora. El fenómeno religioso de la idea de que hay mediadores que hablan algo que el hombre por sí solo no puede conocer y que por lo tanto implica una comunicación con la divinidad, es una idea que podemos llamar religiosa universal. Está acá en estos pueblos del contexto, en los Mesopotamia, en Egipto, después en los griegos, pero está también en la antigua China, por ejemplo. O entre los aztecas, también. De manera que es una idea religiosa universal. Y como todas las cuestiones que tienen que ver con la religiosidad humana en general, hay que planteársela desde un punto de vista filosófico y teológico, las dos cosas. Filosóficamente está expresando algo que es de la naturaleza humana. Y es, o de la condición humana, podemos decir mejor, es algo que es una necesidad del hombre de tener comunicación con la divinidad, con lo trascendente. Una comunicación que de ninguna manera agota la capacidad racional del hombre. Es decir, el hombre con su razón puede elevarse al pensamiento del ser divino, pero precisamente en la medida en que se eleva, capta que el ser divino lo trasciende. Si no, no está pensando el ser divino. Y lo trasciende en sabiduría. Claro. Esa sabiduría puede ser pensada de muchas maneras distintas. Ahí ya viene el asunto, ¿no? Y puede ser pensada de un modo puramente humano también. Y al servicio del hombre, según los intereses del hombre, también, nada más. Pero la idea de que la divinidad tiene una sabiduría de la que el hombre necesita para poder alcanzar el fin de su existencia, y sin la cual el hombre está perdido,
es una idea profundamente razonable, ¿está claro? Es como un preámbulo del concepto mismo de revelación, un preámbulo racional de la fe, diríamos, que aparece en toda religión auténtica humana, ¿no? En toda religiosidad humana auténtica. Si usted cancela eso es porque se ha cerrado en un racionalismo inmanentista. Es la única posibilidad, ¿está claro? Lo cual es irracional, insensato e inhumano. Pero humanamente el hombre, en la medida en que conoce o reconoce con su inteligencia y con su espíritu un ser trascendente, experimenta la necesidad de entrar en comunicación con esa realidad trascendente. Las vías de comunicación que ensaya desde su capacidad humana son múltiples, por supuesto, ¿no? Hay cosas de las que el racionalismo tiende a burlarse groseramente y nosotros a veces caemos en la misma trampa. Porque una cosa es deslindar la revelación sobrenatural de los intentos naturales humanos de captar los signos divinos, y eso lo debemos hacer. No es lo mismo la palabra profética en Israel que los augures, está claro, que leían los vuelos de las aves. No. O los sarúspices que trataban de leer la voluntad divina en las vísceras de los animales sacrificados. Pero lo que no debemos hacer es caer en una irrisión burlona de eso, como si eso fuese una estupidez irracional. Eso es lo que no es. Sí es una estupidez irracional pretender que el hombre puede vivir sin comunicación con la sabiduría divina y que puede ordenar su vida entera sin tratar de saber lo que los dioses quieren de él. Eso es una estupidez. Y eso es irracional. No lo otro. Porque lo otro hay que pensarlo en su contexto y hay que entenderlo en su sentido propio. Porque el pensamiento de que el Dios se puede comunicar por los vuelos de las aves, es un pensamiento humano, pero religioso profundamente, porque se basa en la idea de que los dioses gobiernan la totalidad de la realidad natural y que la realidad de la naturaleza está bajo el dominio divino y por lo tanto a través de los animales los dioses pueden enviarle algún mensaje a los hombres. Es una idea razonable, no es una idea absurda. ¿Está claro? Si se parte del concepto de que el Dios gobierna la totalidad de la realidad. Ahora, tratar de entender un signo según una clave que de dónde viene y del propio hombre, ¿no? Porque bueno, ¿qué significa que el ave aparezca por el este o que aparezca por el oeste, que venga de aquí, que venga de allá? Y bueno, habrá una tradición que nos lo señale, ¿no? Y esa tradición es humana, es fruto de alguna revelación. ¿De qué orden? Acá viene también otro problema, al que desde el punto de vista del racionalismo no estamos acostumbrados para nada, pero los padres de la Iglesia cuando piensan todos estos fenómenos, sí. En estas manifestaciones de la religión natural también cabe una deformación en el sentido del influjo preternatural. Porque entre lo natural y lo sobrenatural está lo preternatural. Y en lo preternatural está el influjo angélico y el influjo demoníaco, es decir, el influjo de los ángeles de Dios, buenos, que pueden actuar también en los otros pueblos o no, y tranquilamente, ¿por qué no? Sin duda que sí. Y el del maligno, que también actúa, y puede actuar siempre, ¿está claro? Cuando los padres de la Iglesia entienden ciertas manifestaciones idolátricas como demoníacas, están pensando esto, ¿se entiende? Están leyendo teológicamente el problema. Cosa que también tenemos que acostumbrarnos a hacer. Sí, es un problema teológico. ¿Hasta qué punto estas lecturas de signos son meramente humanas o también están bajo el influjo maligno o al revés, bajo un influjo benéfico de los espíritus en paz con Dios, ¿no? Esta es la esfera de lo preternatural que tampoco hay que descartar jamás, ni suprimirla, porque es parte de la realidad. De nuevo, salvo que uno caiga en un esquema racionalista e inmanentista. El énfasis de la Escritura no está puesto
puesto en esto que yo acabo de decir. Porque los hombres de la Escritura espontáneamente entienden que detrás de los otros profetismos o hay un extravío humano o hay un influjo demoníaco o también un influjo del Dios vivo. Y por ejemplo, Ciro es un rey persa, ¿no? Y sin embargo es considerado por la Escritura como inspirado por Dios para devolver a Israel a su tierra, ¿o no? Ah. De manera que también que había un influjo auténtico. Sí, señor. Sí, espontáneamente se lo ve teológicamente, eso quiero decir. Pero hay un énfasis en distinguir la revelación de todo lo demás. Eso es cierto. Y en descartar la pseudoprofecía en relación con la profecía auténtica. Frente a los profetas del contexto, son videntes, son adivinos, eso se mezcla con la magia. Hay todo un mundo complejísimo ahí, ¿no? En parte oscurísimo, en parte meramente humano, con algunos destellos luminosos también. Es decir, es un panorama muy complejo, pero nada de eso se puede confundir con el profetismo en Israel. El profeta en Israel, primero que nada, es un profeta elegido, llamado y enviado por Dios. Empecemos por ahí. Los otros profetas que aparecen tienen un oficio. Son gente del templo, como dije, o de la corte. Es un oficio que está establecido, institucionalizado en relación con la actividad de los templos o santuarios o la actividad de la corte real. ¿Sí? El profeta en Israel no se puede definir así. Se define, en cambio, por una relación directa con el Dios vivo que lo elige, lo llama y lo envía. Primera cosa. Segundo, el profeta está en vinculación esencial con el pueblo y por lo tanto con la revelación y con la historia. Eso que ya lo dije, ¿no? Ya lo expliqué. Con el designio divino y con el cumplimiento del designio divino en la historia. El profeta es el que anuncia ese designio, el que lo manifiesta, pero es al mismo tiempo el que tiene una misión que cumplir en relación con ese designio y su ejecución concreta en el tiempo. Eso no tiene nada que ver con el profetismo circundante, ¿eh? Nada de nada. A los profetas o adivinos en nuestros pueblos se los consulta para saber cómo va a salir esta batalla. ¿Qué va a pasar si salimos a combatir con el rey fulanito, el rey menganito? ¿Está claro? Son más bien consultas en orden a lo... ¿Qué va a pasar con los designios que yo tengo? ¿Sí? Estos fines que yo me propongo, ¿van a salir bien? ¿Van a salir mal? ¿Lo tengo que hacer hoy o lo tengo que hacer pasado mañana? ¿Sí? ¿Cuándo salgo a dar batalla? ¿El lunes o el viernes? Entonces van. El adivino, profeta, hace alguna suerte de... sacrifica un animal y lee las vísceras del animal, tira unas piedritas a ver cómo salen y dice, bueno, acá anuncia que va mejor el viernes que tal, porque tal cosa. Eso es. ¿Sí? Saúl va a consultar a la pitonisa de Endor, ¿no? Ahí tenemos un personaje que pertenece al contexto cananeo, aunque se dé un nombre griego de pitonisa, pero es una mujer que entra en comunicación con los muertos, como una espiritista, la pitonisa de Endor, ¿sí? Y de hecho, la intervención de la pitonisa de Endor va a evocar a Samuel, ¿no es cierto? Que se le aparece ya muerto a Saúl. Es una cosa totalmente distinta. No es el profeta que anuncia el designio de Dios, no. Porque ahí designio de Dios tampoco significa la marcha de la historia en su totalidad, de ninguna manera. Pero la relación más diferente aparece cuando uno considera la relación entre el profeta y el tiempo. Y ahí ya el profeta de Israel no se puede confundir jamás con los adivinos de los otros pueblos. El profeta de Israel
tiene una misión que cualifica el tiempo y le da una estructura histórico-salvífica. Eso no aparece en la profecía de ningún pueblo. Y es como un signo del carácter divino de la profecía en Israel. Aparece la estructura del tiempo como tiempo histórico salvífico a través de la actividad profética. Y en relación con la experiencia que hace el pueblo de la intervención de Dios que lo hace existir y lo guía. Las dos cosas son inseparables. Porque esa experiencia que hace el pueblo del Dios que lo guía, que lo hace ser pueblo, es inseparable de la profecía. No hay alianza sin profeta. Se constituye la alianza por la actividad profética de Moisés. Y el desarrollo de la vida del pueblo de la alianza es el cumplimiento de los designios de Dios que son anunciados por los profetas, mediados por los profetas, manifestados en su significado por los profetas. Porque si no, el pueblo viviría una historia inhumanamente, sin saber de qué se trata. Y no es así. La historia de la salvación trasciende al hombre, pero no lo deja de lado. El pueblo recibe el mensaje de cuál es el designio y al mismo tiempo experimenta el cumplimiento del designio. El tiempo profético implica un presente, y un presente que se cualifica por la conversión. Es decir, en relación con el presente, ¿qué es lo que hace el profeta? Llamar al pueblo a volver su corazón, su mente, su espíritu, su voluntad, su vida entera a Dios. Esa es la misión del profeta. El profeta está hablando de parte de Dios para que al recibir esa palabra de Dios el pueblo se vuelva hacia Dios, se convierta hacia Él. O sea que el presente adquiere el sentido de una permanente conversión. Y eso es gracias al oficio profético. Esa conversión abarca la totalidad del pueblo y la totalidad de la vida del pueblo. Es conversión. Sin esa conversión, el culto que el pueblo tiene que dar a Dios no puede ser auténtico. Acá se ve claro como no hay oposición entre profetismo y sacerdocio, porque el pueblo existe para dar culto a Dios, porque es el pueblo de Dios. Pero para dar un culto auténtico, en espíritu y verdad, tiene que vivir auténticamente como pueblo de Dios. Tiene que estar convertido hacia Dios. La misión del profeta es esta: hacer que el tiempo de la vida, como tiempo actual y presente, sea una permanente vuelta hacia Dios. Esto es lo que hace Natán cuando lo confronta a David con su pecado. Lo hace volver la mirada a Dios, esa mirada que él ha apartado de Dios. Le hace volver su existencia, esa existencia que él ha llevado por otro camino hacia Dios. Y eso es lo que hacen los profetas permanentemente. Amós, cuando le echa al pueblo en cara sus injusticias, sus infidelidades, y proclama la justicia de Dios por sobre todo, está llamando al pueblo a que viva esa justicia porque es el pueblo del Dios justo. Oseas, cuando lo confronta al pueblo con su prostitución, con su pecado de infidelidad permanente, con su idolatría, le manifiesta la misericordia del Dios que lo ama por encima de esa infidelidad, a pesar de esa infidelidad, más allá de esa infidelidad, y lo llama a convertirse, porque Dios no quiere que el hombre muera, sino que se convierta y viva. Y esa es la misión profética permanente, llamar al pueblo. Ahora, esa conversión
está en relación directa con el pasado. Sí, Señor. Porque el pueblo llamado a convertirse sobre la base de que es el pueblo de Dios, el pueblo que Dios eligió como herencia. Y entonces ahora el pasado adquiere el sentido de un memorial de las maravillas de Dios. El profeta tiene una misión que mira al presente porque llama al pueblo a convertirse, pero esa conversión es inseparable del memorial del pasado en el que el pueblo funda su existencia como pueblo, su ser lo que es. De manera que ahora el profeta le da al pasado el sentido de memorial vivo de las maravillas de Dios y por lo tanto de fundamento de la existencia actual del pueblo, de fundamento de la alabanza, de fundamento de la dicha, de la alegría, de la felicidad del pueblo, porque es el pueblo que vive del don del Dios viviente, que es el creador del cielo y de la tierra. Ahí hay una traslación desde el pueblo como creado por Dios hacia la totalidad de las cosas creadas por Dios, de manera tal que toda la realidad es un don de Dios, la de todos los pueblos. Pero ese es el pueblo que Dios eligió como herencia y con ningún otro hizo lo mismo. Solamente a Él le ha manifestado su voluntad y le ha dado a conocer sus designios. Y ese es el pasado del pueblo, el haber sido constituido, creado sobrenaturalmente pueblo de Dios. Ahora el profeta está constantemente apuntando a eso, a llamar al pueblo a la conciencia de quién es. Y para eso tiene que hacer la historia. Por eso la historia y la profecía son inseparables. No hay profecía al modo israelita sin historia. Esto no existe en los adivinos de los otros pueblos, ¿eh? No hay nada que se parezca a esto. En tercer lugar, esa conversión mira también al futuro. Porque ese pasado de la identidad y del ser del pueblo está abierto hacia una promesa y hacia un designio de salvación que está por cumplirse. De manera que ahora la palabra profética mira hacia el horizonte de la expectación y de la esperanza, o sea, del cumplimiento del designio anunciado. No es una conversión para la conversión, es una conversión para el don que está por venir, que va más allá de todas las infidelidades, va más allá de todas las dificultades, de todos los obstáculos que el hombre pone, porque el designio de Dios, como anuncian los profetas, es inamovible. Y el amor de Dios no se basa en el amor del hombre, sino que es su punto de partida y su fundamento. Él nos amó primero, claro, dirá ya el Nuevo Testamento. Pero esta es la experiencia de todo el pueblo del Antiguo Testamento a través de los profetas. Es el amor de Dios el que ha creado al pueblo. Es el amor de Dios el que les entrega a los profetas. Es el amor de Dios el que hace que Dios les comunique su designio. Y es el amor de Dios el que tiene un designio de salvación. Y ahí la actividad profética se vincula directamente con la manifestación de los designios de Dios hacia el futuro y del designio por excelencia, que es el designio del reino, el designio mesiánico. Pero esta visión del profeta en relación con el tiempo no termina en el tiempo. Y ahí viene el otro. El profeta le da sentido a la totalidad del tiempo. Claro, pues solamente el profeta lo puede hacer, porque la totalidad del tiempo cobra su sentido desde su vinculación con la eternidad. Pero al hacer esto, el profeta establece un vínculo entre el tiempo y la eternidad, y entre la creación y el Dios viviente. Porque lo otro que va a hacer el profeta en Israel, además del memorial de las maravillas pasadas de Dios, la llamada en el presente a la conversión, en orden al cumplimiento definitivo del designio en el futuro, es manifestarle al pueblo quién es Dios. Es decir, revelarle al Dios vivo. O sea, a través de la actividad de los profetas el pueblo va conociendo al Dios viviente. Y ahora sí, digo lo que había anunciado antes, Moisés es arquetipo de profeta
En todo esto, fíjense, llama al pueblo a vivir el presente, le hace consciente de que hay un pasado, claro, porque el Dios que se le manifiesta es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Dios se le aparece a Moisés en el Sinaí, cuando Moisés le va a preguntar quién es él, y la respuesta es: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, es el Dios que ha actuado en el pasado. Pero además en Moisés aparece la vinculación con el futuro, y claro que sí, la promesa de la tierra, la peregrinación en pos del cumplimiento de la promesa. ¿Y aparece la revelación del Dios viviente o no? Claro, porque a esa respuesta, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, vendrá la otra pregunta de Moisés: ¿y cuál es tu nombre? Y la enigmática respuesta del Dios viviente: yo soy el que soy. Pero ahí, en esa respuesta de Dios a Moisés, aparece el fundamento de esta última dimensión, ¿no? Porque ahora es Dios el que le está manifestando de alguna manera su ser a los hombres a través del profeta. Y esa manifestación del ser divino a lo largo de la historia de Israel está vinculada directamente con la profecía. Son los profetas los que van manifestando al Dios viviente a lo largo del tiempo. Amós manifestando la justicia de Dios, o sea, la misericordia de Dios. Isaías, la santidad soberana, la trascendencia inacible del Dios viviente que está por encima de todo. Que tiene su trono sobre los serafines, cuya gloria es un esplendor infinito, soberano, que lo purifica y lo santifica todo, y con lo que nada impuro puede tener contacto. Y Jeremías mostrando la infinita cercanía de ese Dios infinitamente trascendente con respecto a su pueblo, porque ese Dios es el Dios que tiene entrañas de misericordia para con su pueblo y que está afligido por la suerte de su pueblo, y que acompaña a cada uno, aún en la experiencia de la destrucción y de la pérdida. De modo que Dios se va manifestando a través de los profetas, y finalmente con Ezequiel como el que está presente en medio de su pueblo, aún después del destierro, aún con el templo en ruinas, porque la presencia de Dios trasciende toda figura y todo signo humano de esa presencia. Es el Dios vivo el que se va revelando a través de los profetas. Y de nuevo en esto no hay parangón alguno con el contexto. El tercer punto en realidad ya está desarrollado primordialmente, ¿no? El oficio de profeta y los santuarios de Israel. Acá lo que trato de destacar es que esa problemática de la contraposición entre el profetismo israelita y el profetismo del contexto tiene a su vez, o se cruza con otra problemática, que es la del profetismo dentro del propio Israel. Y acá aparecen dos líneas de problemas. Una, el profeta carismático y los profetas de oficio. Porque en el propio pueblo también hay otro profetismo. Esto nos muestra el arraigo en el contexto también. Es decir, con el profetismo pasa una cosa análoga que con la monarquía. Así como los otros pueblos tienen profetas, los otros pueblos tienen profetas también. Cuando el pueblo se establece en Canaán y establece santuarios donde dar culto a Yahvé, época de los jueces, ahí surgen
profetas al modo de los profetas de oficio. Profetas que en los distintos santuarios, Silo, Gilgal, Betel, actúan como qué, y como hombres que tienen algo que decir acerca de Dios, simplemente. Y se los llama profetas. Esos que cuentan las historias que decíamos, ¿no? Al hablar de la historia de la Sagrada Escritura, esos que en los santuarios narran las tradiciones, ¿no? Y son llamados profetas también. Los que en los santuarios alaban a Dios, a veces entusiastamente, esos también son llamados profetas. Ese profetismo de oficio aparece en diversos textos de la Escritura, recuerden ustedes, por ejemplo, cuando Saúl busca a David y a Samuel, ¿no? Y le dicen, están con los hijos de los profetas. Entonces los va a visitar y él también se pone a profetizar, dice el texto. Es decir, todos se ponen a cantar y a alabar a Dios. Y a eso lo llama el texto profetizar. Hay también un profetismo de oficio, un profetismo institucional, podríamos decir, sí. Ese profetismo institucional tiene dos caras. Una cara totalmente noble, positiva. Estos profetas, en la medida en que transmiten las tradiciones de Israel, son hombres de Dios. Si alaban al Dios verdadero, son hombres de Dios. El problema es cuando estos profetas pretenden usurpar la función de los profetas auténticos. Pero cuando la secundan, son lo que los levitas a los sumos sacerdotes, ¿verdad? Son como auxiliares de los profetas. De hecho, lo vemos en el caso de Elías y Eliseo. Hay comunidades de profetas que los siguen, como colegios de profetas, que son sus discípulos, que perpetuarán su memoria. Los habrá también en relación con profetas agiógrafos. Los llama la Escritura siempre los hijos de los profetas. Cuando Amós dice que no pertenece a los hijos de los profetas, está dando por sentado que hay una clase de hombres que tiene por oficio el profetismo. Los hijos de los profetas. Él no pertenece a esos. No. Hay un fenómeno entonces institucionalizado también de profetismo en Israel. Pero ese fenómeno degenera de dos maneras. Una, cuando se transforman en portavoces de la idolatría. Entonces se hacen profetas de Baal, se hacen profetas del ídolo. O sea, se separan de la religión auténtica. Y otra, cuando pretenden anunciar cosas como de Dios cuando no vienen de Dios. Ese es el falso profeta en sentido propio. Es decir, el profeta que asume una misión que no tiene. Se la arroga por sí mismo. Se arroga por sí mismo una misión que Dios no le ha confiado. En los profetas áulicos pasa exactamente lo mismo. Porque hay profetas áulicos en Israel, ¿o no? Ya lo dijimos. Caso de Natán, ¿no? Ahora, el profeta áulico que es Natán es un auténtico profeta, porque habla de parte de Dios. En cambio, los profetas áulicos de la época de Jeremías son pseudoprofetas, porque son aduladores del monarca, que llaman palabra de Dios a su sumisión funcional a los designios humano-políticos del monarca. Esos son falsos profetas. No hablan la palabra de Dios. Hablan una palabra puramente humana, pero lo hacen como si fuese palabra de Dios. Falso profeta. Eso es lo que hacemos también en la iglesia cada vez que hacemos pasar por doctrina revelada una opinión humana. Un parecer arraigado en la cultura de hoy día, o algo que resulta funcional para nuestra mentalidad ideológica presente, pero que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, o no es palabra de Dios, aunque sea una opinión muy respetable. ¿Se entiende? Cuando hacemos pasar gato por liebre, claro. Eso también es pseudoprofecía, porque la misión profética consiste en comunicar la palabra de Dios, ¿está claro?
Para poner un ejemplo muy sencillo, si un catecismo del siglo XVIII, editado en Lima, decía que la única forma de gobierno posible para el cristianismo es la monarquía como la tenemos hoy día, estaba diciendo algo que no es una doctrina revelada, y enseñando como doctrina revelada una cosa que no es palabra de Dios. Y si un catecismo de hoy día dice que la única forma de gobierno posible para el hombre decentemente, dignamente, la democracia tal cual se entiende hoy día, hace exactamente lo mismo. Hace pasar por palabra de Dios algo que no es palabra de Dios. Mete gato por liebre. Lo que hacían los pseudoprofetas de la corte en la época de Jeremías. Le decían al rey lo que quería escuchar. ¿Sí? Está muy bien la alianza con Egipto, está fenómeno, eso es lo que hay que hacer, eso es ser patriota, eso es defender a Israel. Y Jeremías es un vendepatria, Jeremías es un cochino, Jeremías no quiere a Jerusalén, está anunciando la ruina de Jerusalén, está diciendo que nos van a destruir el templo. Hay que matarlo a ese tipo. Pero ese tipo era el que hablaba la palabra de Dios, no los profetas de la corte, que eran pseudo profetas. Eran profetas de oficio, áuricos, pero hacían pasar por palabra de Dios lo que no era palabra de Dios. La relación entre profetismo y monarquía, para terminar con esta clase, es una relación compleja. Pero si nosotros contemplamos la historia total del profetismo en Israel, advertimos que la época monárquica es decisiva para el desarrollo del profetismo. Es en la época monárquica que el profetismo de la antigua alianza adquiere su forma plena. Antes de la monarquía se inicia, ciertamente. Después de la monarquía se prolonga, hasta que venga la profecía definitiva, que trasciende toda la antigua alianza. Porque como dice el principio de la Epístola de los Hebreos, ya no nos mandó Dios hombres enviados por Él para que hablaran de su parte, sino a su Hijo único, que es su palabra eterna. Pero hasta ese entonces, la profecía posexílica proyecta la profecía de la monarquía. Pero es en la época de la monarquía que el profetismo se desarrolla en toda su plenitud y adquiere su sentido completo para el pueblo de Israel, como figura de la profecía última que se consumará en la alianza nueva y eterna. Profetismo que es inseparable de la monarquía, por lo tanto, y del sacerdocio y del culto. Esas tres dimensiones configuran las coordenadas esenciales de la religión del Antiguo Testamento. Pero ese va a ser el tema de la clase próxima. Lo que quiero dejar hoy en claro es que en el caso de la profecía vemos cómo se cumple esa dialéctica profética de la que hablábamos, ¿no es cierto?, en respecto de la historia de Israel, que al mismo tiempo que dialéctica divina es una paradoja divina, porque la monarquía, decíamos la clase pasada, ha sido hecha existir en Israel por Dios para que haya libros divinamente inspirados, ¿no? Y hoy podemos decir, para que la profecía alcance su sentido pleno. Pero adviértase que entre esos profetas está también un rey, el rey David. De modo que la profecía también alcanza su sentido pleno por la monarquía. La monarquía está para la profecía, sí señor. Pero a su vez, la profecía alcanza su sentido pleno en unión con la monarquía. Porque la profecía viene a profetizar el reino, y el reino tiene su tipo en el rey. El concepto mismo de reino nos hace alusión al rey. Obviamente el rey humano es una figura deficiente, imperfecta. Pero si es el rey del pueblo profético, su vida misma puede transformarse en un tipo de la realeza de Dios. Eso tratamos de destacar en la clase sobre David. ¿Recuerdan? Cómo en el corazón de David hay como un anticipo y una manifestación del amor misericordioso de Dios y de la amistad entre Dios y el hombre. Y lo mismo pasa con el culto.
Tercera dimensión esencial. La profecía es inseparable del culto israelítico y el culto inseparable de la profecía, y las dos de la monarquía. Estas tres coordenadas van a ser el tema fundamental de la clase próxima, en que hablaremos de la religiosidad de Israel en la época de la monarquía. Muchas gracias.